Bueno, pues vamos ya directo. Vamos a empezar con la primera sesión de análisis de sentimientos y opiniones. Nos lo va a presentar Javier Ortega de la Universidad de Sevilla. Y el título de la charla, de la ponencia, es Enrichment User Review Through an Opinion Extraction System. Gracias, Maite. Buenos días a todos. Bueno, como ha dicho Maite, soy Javier Ortega, vengo de la Universidad de Sevilla y voy a presentaros en español la ponencia Enriqueciendo revisiones de usuarios mediante un sistema de extracción de opiniones. Empezando con la motivación, en Opinion Mining, como sabéis, lo que hacemos es intentar extraer a partir de texto las opiniones de los usuarios, es decir, sobre qué opinan los usuarios, si opinan positiva o negativamente sobre eso. La principal motivación que nos llevó a hacer este trabajo fue que, bueno, el ejemplo que he puesto es de TripAdvisor, que como también supongo que sabréis es una web de revisiones, opiniones de usuarios sobre hoteles, restaurantes, etc. Pues como podemos ver, en este tipo de webs lo que nos encontramos es tanto contenido estructurado como contenido no estructurado. En Opinion Mining en general lo que hacemos es basarnos en el texto, centrarnos en el texto para extraer opiniones, pero nosotros lo que opinamos fue que estábamos dejando fuera muchísimo conocimiento ya estructurado, es decir, que se nos da de forma ya directa. Entonces, nuestro primer planteamiento fue pensar en cómo poder aprovechar eso. Lo que hicimos fue una visual de, bueno, mirar unas cuantas opiniones de TripAdvisor y ver qué es lo que más o menos sucedía ahí. Y lo que observamos fue que, bueno, en principio hay opiniones o hay veces que el usuario opina sobre determinadas features, determinadas características, pero no da una puntuación a esas features. Bueno, por aclarar una cosa, en TripAdvisor, como pasa también en otras webs, para cada ítem, TripAdvisor, aparte de permitirte que escribas una opinión textual, lo que hace también es permitirte que puntúes un conjunto cerrado de características, ¿vale? En el caso de TripAdvisor son 6, ahora mismo no recuerdo las 6 de memoria, más adelante las veremos. Aparte de ese conjunto de 6 características, en el caso de TripAdvisor ha ido cambiando, por lo menos la nomenclatura de esas características a lo largo del tiempo. Dicho esto, lo que observamos fue que los usuarios no hablaban y puntuaban sobre las mismas opiniones siempre, es decir, a veces encontramos opiniones textuales y no puntuaciones. Lo contrario, es decir, nos encontramos puntuaciones sobre, en este caso, la localización del hotel, pero en el texto no aparece claramente que se hable sobre la situación, la localización del hotel. Otras veces, pues sería lo que en principio pensaríamos todos, que es que el usuario habla y puntúa sobre la misma característica. Y bueno, otras veces, que viene a ser la parte que más nos gusta a los que hacemos opinion mining, pues cuando o no hay opinión es muy difícil extraer esa opinión o determinar si es positiva o negativa. Como en el caso este de que señaló de que la wifi es gratis, pues eso es lo que dice ahí. Pero si nos fijamos, en principio, algo que puede parecer positivo, si leemos la frase completa es negativo, y creo que para la mayoría de los sistemas, perdón, es relativamente difícil de determinar esa negatividad. Bueno, el índice que seguiré a lo largo de la presentación será eso. Nos plantearemos las dos cuestiones que nos planteamos a la hora de empezar. Comentaré brevemente el dataset, el corpus que compilamos para hacer esto. Pasaré por encima del sistema de extracción de opiniones, un sistema conocido por lo menos aquí en la SEPEN, entonces no daré muchos detalles de él. Y explicaré el estudio que hemos intentado hacer sobre eso, las opiniones estructuradas y no estructuradas, visto en la motivación. Y sobre todo lo más interesante, creo, conclusiones y trabajos futuros que nos planteamos a partir de este trabajo. En cuanto a las cuestiones de investigación, pues nos hicimos dos preguntas fundamentales cuando vimos este hecho de que a veces aparecen opiniones textuales, otras veces no, etc. El primero es que si es correcta nuestra intuición de que un usuario, en principio, habla y puntúa sobre las mismas cosas de la misma forma. Es decir, que si existe una correlación entre las opiniones textuales y los ratings, las puntuaciones en números. Y por otro lado, hasta qué punto es útil, hasta qué punto es útil esa dicotomía, el tener en cuenta los dos tipos de información en un mismo sistema. Pasos que hemos seguido para intentar resolver estas preguntas o responder estas preguntas. Pues en primer lugar lo que hicimos fue compilar un corpus de opiniones, en este caso sacado de TripAdvisor. En segundo lugar lo que hicimos fue aplicar un sistema de extracción de opiniones para intentar eso, a partir del texto, sacar todas las opiniones textuales de un usuario, y lo que hicimos luego es comparar esas opiniones con las puntuaciones dadas por esos mismos usuarios. En cuanto al dataset, como digo, está compilado a partir de TripAdvisor.
Nos centramos en hoteles en las Islas Canarias por dos motivos fundamentales, bueno, por tres. Hay una cantidad ingente de información en TripAdvisor, así que teníamos que restringir un poco el crawling. Por centrarnos en algún sitio, pues nos centramos en las Islas Canarias porque pensamos traer sobre todo opiniones en español. Las Islas Canarias es una de las zonas turísticas por excelencia en España y además presenta una característica que es que no es no estacional, es decir, que en principio el turismo no se ve afectado por cambios en las estaciones. Más que nada porque en las Islas Canarias hay una estación y media, cosas así, no hay invierno prácticamente, no hay verano. Y bueno, nos restringimos también hasta opiniones hasta el 1 de enero del 2013. Es un dataset compilado el año pasado, así que bueno, por poner un tope. Por hablar del tamaño relativo del dataset, pues tenemos, bueno, presentado en la columna total el conteo total de opiniones en todos los idiomas y a la derecha he puesto el conteo estricto para español. Lo del español lo hemos sacado básicamente fijándonos en la procedencia de los usuarios que escriben la opinión, ¿vale? Si la procedencia era España o países latinohablantes, pues lo sacamos. En cuanto a, ya digo, el tamaño del dataset, pues en general tenemos más de 78.000 reviews, en español no llegan a 13.000, usuarios son en español unos 11.000, luego tenemos que más o menos de media una review por usuario, es decir, que este dataset en principio no es útil para sacar un perfil de usuario en cuanto a sus opiniones, etcétera, pero sí que nos sirve para el estudio que pretendíamos hacer, que era simplemente tener opiniones con contenido estructurado y no estructurado. Bueno, también en el paper también se ve, bueno, las métricas de número de palabras, de frases, etcétera, de cada review. Visto el dataset, pues lo que hicimos es, como digo, extraer las opiniones textuales de ese dataset. Hemos utilizado la aplicación que mejor conocemos, que esto es desarrollada por Fermín en su tesis. Ya digo, no me voy a centrar aquí, pero por ver más o menos en qué consiste, todo eso es un sistema de extracción de opinión adaptable al dominio. Utilizamos la adaptación al dominio de los hoteles, lógicamente. Todo es lo que utiliza son una serie de recursos generados de forma semi-automática y una taxonomía centrada en el dominio, ¿vale? Para extraer opiniones relativas a las features presentes en esa taxonomía. Extrae tanto de qué se opina, las feature words, como cuál es esa opinión en forma de opinion words. A partir de cada texto pues tenemos la serie de opiniones y una valoración de esas opiniones. Por ver un ejemplo más claro, pues aquí tenemos una entrada y una salida de TOES. La entrada, pues un párrafo sacado de una opinión cualquiera, dice excelente ubicación para olvidarte del mundo, el personal es encantador, la piscina excelente, etc. La salida que te ofrecería TOES sería una salida por columnas muy simple. La primera columna viene un identificador de la review que estamos tratando, en este caso ese párrafo pertenece a una misma opinión, así que es la 1. La segunda columna es un 1 si la opinión es positiva, 0 si es negativa. Vemos, bueno, que en este párrafo hemos detectado 4 opiniones. Las 3 primeras son positivas, la última es negativa. Y en las 2 columnas siguientes pues tenemos un porcentaje de confianza de cómo de negativa o positiva es la opinión. Por ejemplo, en la primera, excelente ubicación, etcétera, pues tenemos que TOES cree que con un 0,95 es positiva y 0,05 es negativa. Viene a ser más o menos lógico. Y la última, pues, vemos los valores invertidos, más o menos, ¿vale? Porque es negativo. Una vez presentado el dataset y el sistema que hemos utilizado para extraer opiniones, lo que hemos hecho es intentar hacer un análisis de eso, de qué nos devolvía TOES y qué vemos nosotros según las puntuaciones en TripAdvisor. En cuanto a un análisis cuantitativo, a grandes rasgos, lo primero que hicimos fue plantearnos si lo que extraía TOES, se corta por ahí un poco, era comparable a las puntuaciones que vemos en TripAdvisor. En principio lo que hicimos, bueno, aquí vemos un conteo de frecuencias, ¿vale? Para cada una de las features que presentaba nuestro dataset, que en el caso de, bueno, pues en TripAdvisor era limpieza, confort, localización, calidad, habitaciones y servicios. En este caso extrajimos las opiniones para esas características mediante TOES y más o menos el conteo de frecuencia pues se ve que se parece al menos, tiene el mismo aspecto. Esto sería un gano bastante gordo. Lo siguiente que pensamos fue si los usuarios opinan igual de positivamente de lo que puntúan. Es decir, si un usuario es más cruel, si queremos verlo así, opinando en texto que puntuando con estrellitas o con lo que sea. En esta tabla tenemos, en este lado, en el lado de TripAdvisor,
conteos de puntuaciones por cada una de las características, si son positivas o negativas, y a la derecha lo que extraía TOES, ese número de opiniones positivas o negativas según TOES. Aparte de todos esos números, si nos fijamos en la media, que quizás es un resumen bastante aproximado de lo que pasa en el resto de características, pues tenemos que en TripAdvisor en general, en cuanto a los puntos, los usuarios puntúan en un 76% de ocasiones de forma positiva y en un 23% de forma negativa, y según lo que traímos con TOES, pues la verdad es que se parecía bastante, ¿de acuerdo? Si nos fijamos característica por característica, puede haber pequeñas fluctuaciones, pero en general se ve que existe bastante correlación en ese sentido. Una vez visto esto, lo que nos planteamos es, parece que las opiniones en texto se parecen bastante a las de puntuaciones, pero ¿cuál es el aprovechamiento que podemos hacer uniendo ambos tipos de información? Y ese aprovechamiento lo llamamos complementariedad de las informaciones. No se me ocurrió una palabra mejor, la verdad, para esto, pero bueno. Aquí tenemos en esta tabla, lo que hicimos fue, primero, comprobar dada el conjunto de reviews, en cuántas se da una puntuación, eso, con puntos, y en cuántas se habla en el texto de cada una de las 6 características. Vemos, por ejemplo, que en el caso de la limpieza, por ejemplo, pues hay un 58% de reviews que no presentan una puntuación concreta para la limpieza, y hay un 75% de opiniones que no presentan una opinión en texto, ¿de acuerdo? Eso para cada una de las características, pues la verdad es que a mí me sorprendió el caso sobre todo de los puntos, porque asumiendo que el usuario, yo como usuario tiendo a ser bastante vago, yo prefiero pinchar en un número de estrellas a tener que escribir una frase sobre una determinada característica. Es decir, esperaba que en el lado de las puntuaciones fuera aún más exagerado, es decir, que el número de opiniones sin puntuaciones fuera muy bajo. Mientras que nos encontramos que más de la mitad no presenta ningún tipo de puntuación. Eso en cierta medida me sorprendió. En esta gráfica lo que intentamos ver es esa complementariedad de la que hablaba antes, es decir, cuál es el aprovechamiento que podemos ganar, al menos potencialmente, si unimos tanto las opiniones en texto como las puntuaciones. En la columna azul tenemos las opiniones extraídas por TOES. Tenemos, por ejemplo, para la limpieza, que un 20 y tantos % de las opiniones de las reviews, contienen opiniones sobre la feature limpieza. En rojo tenemos las puntuaciones en TripAdvisor. En el caso de la limpieza, pues más de un 40% de opiniones tienen puntuación para esa característica. Y luego hicimos la conjunción y la intersección de ambos conjuntos, ¿vale? Simplemente, si nos fijamos en la columna verde, podemos ver que la intersección entre opiniones textuales y opiniones en puntuaciones puede ser relativamente relevante, pero no es tan grande como esperábamos. Es decir, que hay un conjunto de opiniones en las que se habla de una forma o de otra, es decir, o se dan puntos o se dan texto, pero no las dos cosas a la vez. Básicamente, si nos fijamos en la columna amarilla, vemos la ganancia que podemos tener en caso de tratar ambos tipos de información de forma conjunta. Y en esta tabla, en la última columna, lo que presentamos es eso, la ganancia potencial que tendríamos de considerar los dos tipos de información a la hora de hacer un procesamiento de opiniones de esas dos informaciones. El caso extremo sería en la feature de servicio, que tendríamos una ganancia de cerca de un 50% de opiniones, de conocimiento, ¿vale? Partiendo de este estudio preliminar, bueno, en cuanto a las conclusiones, dadas las dos preguntas que nos hicimos al principio, pues parece que sí, que existe una correlación, que la intuición no nos engañaba, que existe una correlación bastante directa entre opiniones textuales y puntos. De hecho, hay una media de un 3% de divergencia entre una y otra. Y en cuanto a si merece la pena el tener en cuenta ambas puntuaciones, pues vemos, por la gráfica anterior y eso, que ganamos una gran cantidad de información. Si tenemos en cuenta que esa información parece que se correlaciona con la que hay en forma estructurada y en texto, pues parece que viene a ser útil ese tipo de informaciones. Y como decía, bueno, este estudio preliminar es interesante en tanto en cuanto nos planteamos trabajos futuros a partir de él. Visto estas conclusiones, lo que pretendemos es diseñar un sistema que sea capaz de integrar esos tipos de información de forma automatizada, aprovechando también que bueno, hace poco se leyó en el grupo una tesis que hacía esto, pero para Twitter, ¿vale? Integraba información estructurada y no estructurada en Twitter. Así que quizá alguna de las técnicas propuestas en esa tesis nos sirva a nosotros para esto. Y bueno,
como integración de información adicional, vemos útil también integrar opiniones en el entorno multilingüe, porque según vimos en la primera tabla, de muchísimos miles de opiniones en todos los idiomas, tan solo teníamos 12.000 en español, que el español es el segundo idioma más utilizado en Internet, etcétera, etcétera, pero tenemos más de la mitad de las opiniones están en otros idiomas y la estamos perdiendo de forma muy tonta. Así que el planteamiento sería intentar pensar en una estructura para automatizar esa integración de datos, tanto estructurado o no estructurado como de otros idiomas. Y por mi parte, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Javier. ¿Pregunta? Gracias por la charla. Te quería preguntar, ¿tienes estas 6 categorías cualitativas, digamos? Sí. Y luego tienes el texto. ¿Has hecho un clasificador para saber qué parte del texto o el sistema que has usado clasificar cada parte del texto en Sí. estas 6 categorías? Sí, eso es lo que hace todo eso. De acuerdo. La taxonomía la genera un experto. Al venir a cada dominio del problema, se genera una taxonomía, se crea una taxonomía que se le pasa al sistema y con esa taxonomía el sistema lo que hace es cobrar. Básicamente, para cada categoría pues le asigna qué palabras de opinión se utilizan para hablar de esa categoría y qué opinión se da. Y es entrenable el sistema. Lo puedes entrenar para otros. Rubén. Estudio por perfil de usuario. Es decir, no sé si los datos que tenéis sobre usuarios, pero nosotros hicimos una cosa similar a nivel europeo para ver lo que a lo mejor un inglés dice en palabras y lo que dice. A lo mejor pone 3 y es más o menos educado, y un español pone 3 también, pero hablando se queja mucho más. Entonces hacer algo similar, a lo mejor no buena idea, pero para ver lo que dice la gente del norte. Y además con las estrellas de los hoteles, porque lo que vimos fue que la gente que se queja más son la gente que reserva hoteles de 3 o 4 estrellas, porque como espera que tenga mejor servicio que uno que reserva en un hostal de 1 estrella, y si reservas en uno de 5, directamente la gente no se suele empezar, ¿no? Es suficiente para pagar y no sé si habéis hecho algún estudio. Sí, en eso, bueno, hicimos varios estudios preliminares porque esto, también utilizar TripAdvisor y hoteles en Gran Canaria, o sea, en las Islas Canarias, viene porque hicimos una colaboración con un grupo, de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ellos están centrados en el turismo y entonces, bueno, nosotros le prestamos ayuda técnica, digamos, para compilar este tipo de dataset para que ellos hicieran sus estudios en turismo. Yo de ahí tengo control un poco. Pero ellos también tenían unas estadísticas oficiales del instituto, se llama ISTAC, Instituto de Estadística Canario. Seguro que no es así, pero bueno, más o menos. Y ellos lo que hacen son estadísticas a pie de aeropuerto. Preguntan, de hecho, si has ido a Canarias seguro que te han pillado en una encuesta de esas. Te pregunta de dónde vienes y más o menos cuál ha sido tu nivel de gasto, es decir, a hoteles de cuántas estrellas, si casas rurales, si esto, en fin. Y contábamos con esas estadísticas oficiales y la verdad es que no recuerdo si lo incluimos en el paper o no por falta de espacio, pero teníamos un estudio comparando nuestro dataset con las encuestas del ISTAC, porque era interesante saber si el dataset se ajustaba más o menos a lo que el ISTAC saca, digamos, en la vida real. Y la verdad es que también se parecía bastante. Una cosa llamativa que vimos es que en TripAdvisor escriben muchos ingleses, pero una barbaridad. No tengo claro si en TripAdvisor es que la primera versión salió más centrada en el Reino Unido o algo, pero hay muchísimas opiniones de gente del Reino Unido. Y en el ISTAC lo que tenemos es una mayoría de alemanes e ingleses y ya luego españoles y luego el resto del mundo. Ese tipo de estudios sí lo hicimos. También saqué tablas de puntuaciones por países, por si había cierto sesgo dependiendo de qué país venía cada uno. La dificultad que tenía el dataset es que como lo que hice fue centrarme en hoteles, no me centré en intentar sacar opiniones ricas en cuanto a que tuvieran puntuaciones, a que tuvieran un texto relativamente decente y nada. Había muchas opiniones que no tenían puntuaciones en forma de ratings de las características, sino que tenían una opinión general. Aparte, no sé si también viene por el diseño de TripAdvisor, porque el diseño de TripAdvisor ha ido cambiando, que a lo mejor hace X años no había esa posibilidad de puntuar cada una de las características. Y eso no lo tengo claro, tendría que mirar la fecha de las opiniones. Pero había muchísimas opiniones que no tenían ninguna puntuación para ninguna de las características. Entonces, eso se nos hacía raro a la hora de plantearnos nuestra comparativa.
que nos planteamos en principio eso, texto contra información estructurada. Pero es muy interesante eso y además a la hora de hacer opinion mining, un dato muy relevante, o que en principio a mí también me parece muy relevante, es la procedencia del usuario. Incluso hicimos por rango de edad, o lo intentamos, pero en TriAdvisor apenas nadie daba la edad. Y también TriAdvisor tiene otra cosa muy interesante que son perfiles de viajeros. Si se viaja solo, en familia, viaje de trabajo, con amigos. Y también intentamos sacar estadísticas de si eso influía en si la opinión era más positiva o negativa. La verdad es que en eso en concreto, como sí que había bastante información, sí que sacamos y la conclusión fue que prácticamente no. Salvo en alguna característica, quizá, que lo digo de memoria y quizá mienta, pero en limpieza a lo mejor era más acusado el rasgo en los viajes en familia, que en los viajes con amigos la verdad es que la limpieza pues importa menos. Que cumplía la lógica, pero no le veíamos utilidad a la hora de presentarlo en un trabajo, la verdad. Era muy interesante. Muy bien, Maite. Sí, el tema del idioma. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer agregación de todas las opiniones sobre un hotel en concreto que están en varios idiomas, ¿qué haces? ¿Haces detección automática del lenguaje de cada una de ellas y luego lo mandas a análisis? No hemos... ¿Se escucha? Sí. ¿O qué harías? Eso, no lo hemos hecho, entonces es un planteamiento. Uno de los planteamientos era traducción automática. De hecho, TripAdvisor automáticamente, no recuerdo, antes utilizaba Google Translator, ahora utiliza otra plataforma, no recuerdo cuál, y lo que hace TripAdvisor es detectar desde dónde te conectas y traducir automáticamente las opiniones al idioma de la región donde te conectas, ¿vale? Es muy útil desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista de la investigación no, porque cuando la primera vez que haces el crawling y no te das cuenta, pillas muchísimas opiniones, prácticamente todas en español, pero no se entienden nada, porque la traducción automática pues tiene los problemas que tiene. Uno de los planteamientos primero fue traducirlas todas, al inglés o al español, por ser los más... quizá al inglés, porque la traducción automática, asumo, no lo tengo claro, pero supongo que tendrá resultados un pelín mejores para el inglés. Pero visto los resultados que le daba la aplicación a TripAdvisor, lo que pensamos fue aprovechar, lo que yo pensé fue aprovechar la capacidad que tiene TOES de definir taxonomías adaptadas a dominios. Pues si defines una taxonomía centrada en un idioma determinado y le entrenas la aplicación con recursos de ese idioma, en principio podríamos hacerlo. La detección de idiomas, pues yo lo que he hecho es la forma más tonta que se me ocurrió, que era mirar la procedencia del usuario, asumiendo que el usuario dice siempre de dónde proviene, que eso no pasa, y que lo dice, o sea, que es verídica esa información, que también es discutible, así que una utilidad de detección de idioma no sería mala idea. ¿Alguna pregunta más? Vale, la verdad es que me parece muy interesante tu trabajo, porque nosotros también estuvimos hace 2 o 3 años haciendo algo parecido con móviles en Amazon y nos llevamos una grata sorpresa. Bueno, 2 sorpresas. Una, que casi todos los comentarios eran positivos. Yo pensaba que yo solo me molestaría en ir a una página a criticar porque me ha salido mal algo, pero no, la gran mayoría quiere reafirmarse en su decisión de haber comprado ese móvil o haber ido a ese hotel. Y realmente esos datos confirman esos. Y lo que nos faltó es lo que habéis hecho vosotros, que me parece muy interesante, es ver la correlación entre la puntuación y lo otro, y la evaluación automática. Pero yo tengo la duda de, claro, cada página web, cada servicio de este tipo utiliza una métrica de medida que a lo mejor no es idéntica. A lo mejor una es logarítmica, que nunca se llega al 5, y otra es muy fácil llegar al 5. Eso, en la plataforma que queréis hacer, ¿lo habéis pensado? Hasta ahí no hemos llegado todavía. Yo, de hecho, incluso quería, lo que comentó el compañero antes, sería más interesante, incluso antes de plantearnos eso, o como paso previo a plantearnos eso, es ver cómo puntúa la gente en general. Incluso, bueno, el compañero hablaba de por países, yo me plantearía incluso sin tener en cuenta primero países, a ver cuál es nuestra percepción, porque la percepción mía de puntuar algo con 3 estrellas sobre 5 quizá no es la misma que la de nadie de aquí. Es decir, 3 estrellas, desde el punto de vista investigador, tú dices que eso es neutral. Pero yo creo que yo le otorgo 3 estrellas al que esté bien, pero no extraordinario. Entonces, aunque en la investigación tratamos incluso 2 estrellas como algo horrendo, quizá 2 estrellas es que ha estado mal, pero bueno, he sobrevivido a la experiencia.
¿vale? Entonces habría que medir mucho eso. Y una de las herramientas, por eso nos planteamos también eso, el cómo medimos si 3 estrellas ha sido para ese usuario bueno o malo, pues vamos a centrarnos en el texto, porque en el texto normalmente damos más información. Entonces quizás si somos capaces de extraer opiniones de ese texto de una forma más o menos decente, pues podemos ver si esas 3 estrellas significa para ese usuario en concreto muy bueno, muy malo, o lo que la intuición desde el punto de vista investigador, que es neutro. Pero es interesante. Hola. Hola. Muy interesante la comunicación. Gracias. Quería preguntarte sobre los datasets, si los vais a poner de forma accesible, y comentario en general que los de Aspect-Based Sentiment Analysis del Seneval están queriendo recopilar datos para español para meterlo en las competiciones, y que estaría bien que también habláramos de los estándares de anotación para poder ponerlos después para que se utilicen. Gracias. Una cosa, esto era por streaming, ¿no? Es que hay una política de uso de TriAdvisor que prohíbe hacer esto, ¿vale? Entonces no podemos ponerlo a disposición, ni siquiera escribí a TriAdvisor supuestamente antes de lanzar el crawling y hacer esto, le escribí preguntándoles por permiso para hacerlo. Obviamente a la hora de ponerlo a disposición les comenté que se anonimizarían los usuarios, los lugares incluso, o sea, hay cosas que no hay problema en hacerlo de una forma relativamente fácil, pero la respuesta fue que no. O sea, me remitieron a la política, el agreement, el policy de TriAdvisor, y dice que no, y es que no. También lo hicimos con Booking, que es otra página bastante conocida. Además, Booking puede tener ciertas ventajas o desventajas según lo que nos planteemos, porque el texto ya viene estructurado entre aspectos positivos y negativos. Es decir, que ya semánticamente el usuario ya ha hecho una cierta desambiguación de si es positivo o negativo ya la opinión. Pero nos encontramos con el mismo problema. De hecho, llevamos meses intentando eso, contactar con TriAdvisor, nos llevó meses contactar con TriAdvisor, que nos respondiera, preguntarle, intentar eso, negociar un poco de anonimizamos esto, quitamos lo otro, no ponemos, pero su respuesta fue esa. No sé si preguntándole desde algo como el comité organizador de un... Bueno, la pregunta, ¿pondréis algún dataset que parezca que no es de de tal forma que se pueda reutilizar? Lo mismo se escapa algún ejemplo pequeño ejemplo de dataset. 12.000 ejemplos, para ser más exacto. Bueno, vamos ya en tiempo, entonces yo tenía varias preguntas, pero ya te las comentaré ahora después. Ya hablaremos, tendremos tiempo para hablar. Así que muchas gracias, Javi. Muy interesante.